Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo, el Tu Copyright Caliente. Ya saben que aquí les traemos todo lo jugosito, lo inesperado y lo que está dando de qué hablar en el mundo de las celebridades, especialmente en ese universo que tanto amamos, el de las series turcas. Y hoy, amigos míos, prepárense porque la taza de té está hirviendo. Tenemos una noticia que literalmente ha paralizado las redes sociales, que ha hecho temblar a la prensa rosa y que, seamos honestos, muchos de nosotros, en el fondo, estábamos esperando. Hoy vamos a hablar de, bueno, creo que el título ya lo dice todo, Hande y Kerem. Sí, señores, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón con su química en Senkalkam, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que, al parecer, nos tenía guardada una sorpresa monumental para este 2025. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas, rumores confirmados y análisis profundos del mundo de las estrellas turcas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Porque sé que están muriendo por saber de qué se trata esta impactante noticia. ¿Se reconciliaron? ¿Están trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Se van a casar en secreto en una isla paradisíaca? Bueno, relájense, respiren hondo porque la verdad es aún más sorprendente de lo que imaginan. Desde su separación, Hande y Kerem han sido objeto de un escrutinio constante. Cada uno ha seguido su camino profesional, con nuevos proyectos, nuevos romances rumoreados, pero siempre con esa sombra del pasado planeando sobre ellos. Los fans, los medios, todos recordábamos con cariño su relación y, seamos honestos, muchos secretamente esperaban una segunda oportunidad. La etiqueta almohadilla Anker sigue viva en nuestros corazones, ¿verdad, mis chismosos? Hande ha brillado en proyectos como Bambaşka Biri, demostrando una vez más su talento actoral y su versatilidad. Su belleza, como siempre, ha deslumbrado a todos, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Esa mujer no para de trabajar, y con razón. Los directores se la rifan. Kerem, por su parte, ha continuado consolidando su carrera internacional, participando en producciones tanto en Turquía como en Estados Unidos, mostrando su dominio del inglés y su carisma innegable. Nuestro Kerem conquistando Hollywood. Pero a pesar del éxito individual, la pregunta siempre estaba ahí, ¿había alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos? Ambos han sido muy reservados al respecto, evitando hablar directamente del tema en entrevistas y manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Esto, por supuesto, solo alimentaba las especulaciones y los rumores. Cada foto, cada like en redes sociales, cada coincidencia en un evento, era analizada al milímetro por los fans y por nosotros, claro. No podemos negar que somos unos mirones empedernidos. Y ahora, llegamos al punto clave de nuestra historia. La noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo es: Hande y Kerem están colaborando en un proyecto secreto. Sí, lo escucharon bien. Después de años de silencio y caminos separados, los dos actores han decidido dejar atrás el pasado y unirse para trabajar juntos en algo completamente nuevo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. No se trata de una serie de televisión, ni de una película. Tampoco es una campaña publicitaria. Es algo mucho más personal y significativo. Según fuentes cercanas a los actores, Hande y Kerem están trabajando juntos en la creación de una fundación benéfica. Así es. En lugar de volver a encender la llama del romance, han decidido unir fuerzas para ayudar a los demás. La fundación, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se centrará en apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindándoles acceso a educación, atención médica y oportunidades de desarrollo personal. La idea, al parecer, surgió de una conversación que tuvieron hace algunos meses, en la que ambos reflexionaron sobre la fama y la influencia que tienen, y sobre la responsabilidad que conlleva. Decidieron que querían utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo, y qué mejor manera de hacerlo que uniendo sus fuerzas. Dicen las malas lenguas que esta conversación se dio durante un encuentro casual en un evento benéfico, donde ambos se sintieron inspirados por las historias de los niños que estaban siendo apoyados. El destino los unió de nuevo, mis amores. Ahora sé lo que están pensando. ¿Es esto una estrategia de relaciones públicas? ¿Una forma de limpiar su imagen después de la ruptura?
Bueno, puede ser, pero también puede ser genuino. Conociendo un poco a Hande y Kerem, y analizando sus acciones a lo largo de los años, creo que hay una buena dosis de sinceridad en esta iniciativa. No los vemos como esos famosos que solo hacen donaciones para salir bien en la foto. Creemos que de verdad les importa. Ambos han demostrado en repetidas ocasiones su compromiso con causas sociales. Hande, por ejemplo, ha participado activamente en campañas de concienciación sobre el cáncer infantil y ha apoyado a organizaciones que trabajan con niños con necesidades especiales. Esa mujer tiene un corazón de oro. Kerem, por su parte, ha colaborado con diversas fundaciones que promueven la educación y el desarrollo de jóvenes en comunidades desfavorecidas. Nuestro Kerem siempre pensando en los demás. Así que aunque la noticia pueda sorprender a algunos, en realidad tiene mucho sentido. Hande y Kerem, a pesar de su pasado amoroso, comparten valores y una visión del mundo similar. Y ahora han decidido utilizar esa conexión para marcar la diferencia en la vida de otras personas. Y si eso no es admirable, no sé qué lo es. Pero aquí no terminan las sorpresas. Porque, según nuestras fuentes, la fundación no solo se limitará a recaudar fondos y apoyar a organizaciones existentes. Hande y Kerem tienen planes mucho más ambiciosos. Quieren crear programas propios, diseñar proyectos innovadores y trabajar directamente con los beneficiarios. Quieren poner manos a la obra y no solo dar cheques. Se rumorea que están planeando construir escuelas en zonas rurales, ofrecer becas para estudiantes talentosos y crear centros de atención médica para niños y jóvenes. También quieren utilizar su influencia en las redes sociales para concienciar sobre los problemas que enfrentan los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, y para movilizar a la gente a tomar acción. Quieren crear un movimiento social, mis amores. En resumen, Hande y Kerem están decididos a convertir esta fundación en una fuerza poderosa para el bien. Y sinceramente me parece una iniciativa maravillosa. En un mundo lleno de noticias negativas y superficialidad, es refrescante ver a dos celebridades utilizando su fama y su fortuna para hacer algo significativo. Bravo por ellos. Ahora volvamos a la pregunta del millón. ¿Significa esto que Hande y Kerem han vuelto a estar juntos como pareja? Bueno, eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí sabemos es que han logrado dejar atrás sus diferencias y trabajar juntos en un proyecto que les apasiona a ambos. Y eso en sí mismo es un logro impresionante. Demuestra que son personas maduras y que pueden dejar el drama atrás. Personalmente creo que esta colaboración es una señal de madurez y de crecimiento personal. Hande y Kerem han demostrado que son capaces de poner sus diferencias a un lado y priorizar el bien común. Y eso es algo que todos deberíamos admirar y emular. Un ejemplo a seguir, mis chismosos. Además, seamos honestos, la química entre ellos sigue siendo innegable. Aunque no haya confirmación oficial de un romance, el simple hecho de verlos juntos trabajando en un proyecto tan importante nos da una pequeña esperanza a los fans que todavía soñamos con verlos juntos de nuevo. No perdemos la fe, mis amores. #Anker Forever. Y quién sabe, tal vez esta colaboración sea el primer paso para una reconciliación. Tal vez, trabajando juntos en la fundación, vuelvan a conectar a un nivel más profundo y descubran que el amor que sentían el uno por el otro sigue vivo. ¡Ay, el amor, el amor! Solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, creo que podemos estar de acuerdo en que esta noticia es un motivo para celebrar. Hande y Kerem están utilizando su fama para hacer el bien en el mundo, y eso es algo que merece ser aplaudido. Aplausos de pie para Hande y Kerem. Ahora, para añadirle aún más picante a este chismecito, déjenme contarles que nuestras fuentes también nos revelaron que la elección de enfocarse en niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad tiene un significado especial para ambos. Aparentemente Hande y Kerem, en diferentes momentos de sus vidas, han sido testigos de las dificultades que enfrentan estos grupos y han sentido la necesidad de hacer algo al respecto. Hande, por ejemplo, ha compartido en entrevistas que su familia siempre le inculcó la importancia de ayudar a los demás, y que su tía, quien luchó contra el cáncer, fue una gran inspiración para ella. Kerem, por su parte, ha hablado de la importancia de la educación para romper el ciclo de la pobreza y de su deseo de brindar oportunidades a jóvenes talentosos que no tienen los recursos para desarrollar su potencial. Así que, mis chismosos, esta fundación no es solo una iniciativa filantrópica más. Es un reflejo de los valores y las experiencias personales de Hande y Kerem. Es una forma de canalizar su energía y su pasión en algo que realmente les importa.
Y eso es lo que la hace aún más especial. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la impactante noticia de Hande y Kerem. En resumen, la pareja ha decidido unir fuerzas para crear una fundación benéfica que apoyará a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Una iniciativa admirable que demuestra su compromiso con causas sociales y su deseo de utilizar su fama para hacer el bien en el mundo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les parece la idea de la fundación? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de esta increíble noticia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y rumores del mundo del espectáculo turco. No se pierdan el próximo vídeo, que tendremos aún más chismes jugosos para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Besitos y abrazos para todos. Y recuerden, sigan chismeando con el Tu Copyright Caliente.